Hola, en este video aprenderemos a calcular la deflexión de una viga con cargas distribuidas, y esto lo haremos utilizando problemas de valor inicial. Bueno, yo inventé una viga que tiene un claro de 30 metros y una carga distribuida de 120 kilonewtons. Entonces, el primer paso obviamente sería encontrar las reacciones. Entonces, lo primero que hicimos fue sacar un momento en A, que para mí A es el extremo izquierdo. Entonces nos quedaría los 30 metros del claro, bueno, que será toda la base, por altura, que son 120, por la distancia del centroide de la figura a donde estoy sacando el momento, que sería la mitad del rectángulo, o sea, 15. Luego, como va antihorario el R2, sería menos R2 por 30, que es la distancia. Despejando esto nos da que R2 es igual a 1800 kilonewtons. Luego, bueno, se puede hacer con simetría, pero nosotros hicimos simetría de fuerzas con Y, que nos da R1 positivo porque va para arriba, luego menos 120, que es la altura del rectángulo, por 30, que es la base, luego más porque va por arriba, R2, pero ya lo conocemos, que vale 1800. Entonces, despejando R1 también tiene una magnitud de 1800 kilonewtons. Luego, el siguiente paso sería convertir nuestra carga distribuida en una carga puntual, que como hemos hecho siempre, pero muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando sacamos un momento, siempre un momento con cargas distribuidas, las utilizamos como si fueran cargas puntuales en el centroide de esa figura. O sea, porque si se fijan, cuando sacamos un momento, es el área de todo el rectángulo por la distancia del centroide, que se puede poner de esta forma. O sea, ponemos 120 por 30, que nos da el área, que son 3600 kilonewtons, y la podemos poner en el centroide de la figura, que sería justo la mitad, a los 15 metros, viendo desde la izquierda. Entonces, ahora podemos hacer los dos cortes para encontrar la ecuación del momento de la primera sección, que es antes de la carga, y la segunda sección, que sería de casi toda la viga, pero un poco antes. Entonces, en el primer corte, cortamos un poquito más a la izquierda de la carga. Entonces, como no sabemos exactamente cuál es la distancia que hay, le pusimos una X. Entonces, hacemos momento desde el corte y nos queda que el 1800 va a horario. Entonces ponemos 1800 por la distancia, que es X, y luego el momento que aquí sale para que la viga siga teniendo equilibrio. Como nos quedamos a la parte izquierda, se tiene que poner antihorario. Entonces iría negativo, menos M1. Entonces, despejando M1, nos queda que M1 es igual a 1800X. Luego, para la segunda sección, que es casi toda la viga, pero menos un pedacito, igual que hace rato. Como no sabemos exactamente qué distancia quedó, le ponemos una X a todo esto que cortamos. Entonces, empezamos a hacer el momento desde el corte. Nos queda igual. Va horario el 1800, es 1800 por la distancia, que es X. Luego, el 3600 iría antihorario, entonces sería menos 3600 por la distancia, que sería toda la X, quitándole el pedazo de 15, que nos dará la distancia que queremos de la distancia. Entonces, menos 3600 por X menos 15. Luego, igual que hace rato, como nos quedamos la parte izquierda del corte, se tiene que suponer antihorario al momento. Entonces, se pondría menos M2. Y despejando el M2, nos queda que es 54.000 menos 1800X. Ahora, ¿de qué nos sirven estas dos ecuaciones de momento? Tenemos una fórmula que nos dice que el módulo elástico por la inercia por la y' es igual a mx, que mx son los dos que encontramos, que en este caso, como solo hay una carga puntual, tenemos dos secciones. Entonces, para el segmento de 0 a poquito antes de 15, tenemos que integrar para cancelar las primas de la y, para dejarla sola. Entonces integramos de ambos lados para ser justos. Entonces, integrando esto, nos quedaría, le quitamos una prima del lado izquierdo y del lado derecho nos quedaría 900x cuadrada más c1. Luego volvemos a integrar para quitar esa otra prima que nos queda. Y ya integrando nos queda ahora sí el módulo por la inercia por y, ya sin ninguna prima, igual a 300x al cubo más
C1X más C2. Ahora nos queda otro segmento que es de 15 a poquito antes de 30. Y pues integrando hasta el final nos queda todo esto, ¿verdad? Ahora, necesitamos valores que conozcamos de la deflexión en esa viga. Y como ya sabemos que por teoría, justo en los soportes no hay deflexión, entonces podemos decir que cuando en el segmento de Y1, el primer segmento, cuando X es 0, o sea, al principio de la viga, la deflexión va a ser 0, que la deflexión en este caso la nombramos Y. Y lo mismo pasa hasta el otro extremo, cuando X es igual a 30, la deflexión es 0. Entonces ahí tenemos dos condiciones. Luego, por el principio de continuidad, la viga siempre tiene que estar pegada del segmento del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces ya sabemos que en el centro, o sea, cuando X es igual a 15, tienen que estar unidas. Entonces las igualamos. Y sub 1, o sea, que es el primer pedazo, cuando es 15, es igual a Y sub 2 también cuando es 15, el segmento en X. Y por último están las que tienen prima, que son para y por lo mismo, por el principio de continuidad, pero ahora del ángulo. Que por lo mismo, si tuvieran diferentes ángulos, estaría rota la viga. Entonces, quiere decir que tienen que llevar el mismo ángulo para que al final queden unidas. Entonces, pues igual, y sub 1 ahora prima, cuando X es igual a 15, es igual a Y sub 2 prima cuando X es igual a 15. Entonces, con las Y's que ya sacamos, que aquí las llamamos Y sub 1 y Y sub 2, tenemos que sustituirlas con los valores que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí es con 0 y igualado a 0. Igual con Y sub 2. Y con las que están, que tienen prima. Entonces nos quedan estas ecuaciones de aquí. Entonces, simplemente en la calculadora de fuego, si las metemos ya nos da despejadas las cuatro incógnitas. Entonces nos queda que las constantes valen... Aquí están. C1 vale esto, C2, C3, C4. Entonces, como tenemos las ecuaciones de hace rato, no se acuerdan que decía E por I por Y es igual a, y tenemos la ecuación, ¿no? Si queremos dejar la Y sola, tenemos que pasar dividiendo la E por I. Entonces nos quedaría así. 1 sobre E por I por lo que ya tenemos del momento, ¿no? Y estas son las de las dos secciones. En este caso, como utilicé un perfil W760 por 314, la inercia de ese perfil, que obviamente va a estar utilizado en el eje 1,1, o sea, en vertical, que es el eje fuerte de la viga, tenemos que la inercia es de 4.985 por 10 a la 10, pero son milímetros a la cuarta. Y en este caso, la otra está en centímetros, así que la pasé a centímetros a la cuarta. Luego el módulo, pues esta viga es de acero, entonces es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para poder utilizarla la pasé a kilonewton sobre metro. Y la multiplicación de ambas nos da 10.09 por 10 a la 6 kilonewtons por metro cuadrado. Que aquí está. Que si estas las metemos a Desmos, por ejemplo, o a GeoGebra, la gráfica nos tiene que mostrar qué tanto se deflectó la viga. Entonces vamos a ver cómo quedó. Obviamente hubo muchísima deflexión en la viga porque la carga era muy grande. O sea, se comporta como una carga puntual de 3.600, justo en el centro de una viga que tiene un claro de 30 metros. Entonces, pues obviamente la deflexión llega a ser muy, muy grande. Y pues así es como se vería la viga. Muchas gracias por ver este video.